que vamos al Facebook porque hay que ponerse en acción. Javi Crespita nos dice: genial el tema de mañana, me gustaría saber por qué mi marido cuando duerme se ahoga. ¿Será que tiene apnea del sueño? Qué buena pregunta. Claro, ¿qué le podemos decir ahí? Cuando se ahoga, ¿puede ser apnea? Claro, es otra manifestación, otra forma como el paciente puede describir lo que está pasando, pero en general podemos entender que ese ahogo es un sinónimo de la apnea. Quizás habría que hacer distinción con situaciones muy específicas. Hay pacientes, por ejemplo, que pueden tener reflujo nocturno y que eso puede debutar como un ahogo, pero la diferencia es que el paciente habitualmente ahí se despierta. Es la sensación de que el paciente despierta ahogado porque le entró un poquito de ácido a la vía respiratoria, se siente ahogado. Incluso tosen, se sienten ahogados, y eso es... se alivia espontáneamente a los pocos segundos, pero causa mucha ansiedad. En cambio, la apnea del sueño es típicamente la persona que ronca mucho, el cónyuge, la cónyuge presencia estas pausas, pero el otro sigue durmiendo feliz de la vida y es más bien la esposa la que empieza a moverlo, se preocupa, pero rara vez despierta. Así que probablemente por la pregunta se trata de un caso de un paciente con apnea del sueño. ¿Y es del todo cierto que cuando alguien padece apnea del sueño en la noche es capaz de dejar de respirar esos intervalos de pausa más de 400 veces? A ver, ¿puede llegar a darse esa situación? Sí, no, hay apneas severísimas que efectivamente hay una serie de mediciones en que uno trata de catalogar el grado de alteración o de profundidad de esta apnea. Pero efectivamente los pacientes que consideramos que tienen una apnea del sueño severa hacen más de 30 de estas pausas por hora. ¿Más de 30? 30 Exacto. por hora. ¿Y qué daño puede dejar 30, o sea, con 8 horas que duerme? Entonces por 8, 24, 240 veces. El tema es muy extenso y es muy interesante, pero en general las repercusiones de la apnea del sueño van por dos ámbitos. Uno es la alteración de sueño propiamente tal. Ustedes se imaginarán que si uno está a cada rato, que se está superficializando el sueño, un sueño de muy mala calidad. Ya hace tiempo quedó atrás el mito de que esa persona ronca y está durmiendo muy bien. Es todo lo contrario. No. Entonces, este sueño tan interrumpido y tan superficial hace que el paciente tenga un déficit de sueño crónico, que es como un cuadro equivalente a una fatiga crónica, y probablemente, Alexandra, tú nos puedes detallar, pero todo el impacto cognitivo que tiene el hecho de estar tan poco descansado. Doctor, prepárese porque le vamos a estrujar, porque ha de responder muchas preguntas. De acuerdo. 1438, Facebook, por favor. Rodolfo nos dice: por favor, hablen de la relación entre apnea, ronquidos y sobrepeso. Qué buena pregunta. ¿Qué le decimos ahí? Muy bien. Vamos a retomar lo que estamos conversando, pero para responder la pregunta, hay una relación muy estrecha. Efectivamente, hay una mucha mayor incidencia de problemas de ronquido y apnea del sueño en pacientes con sobrepeso y obesidad. Es una relación muy directa. Lo que pasa es que no es el único factor, y lo estábamos conversando hace un minuto. Es decir, existen personas que pueden ser tremendamente delgadas y roncar, incluso tener apnea del sueño. No es la única causa, pero efectivamente un paciente que tiende a ir subiendo de peso casi inevitablemente va roncando más y teniendo más apnea. Estamos en los dos extremos contrarios, la persona obesa que tiene apnea y el flaco que tiene apnea. Por eso, es que es un factor de riesgo, pero hay más. Otros factores de riesgo muy importantes, las alteraciones anatómicas que pueden haber en la vía respiratoria. Por ejemplo, no es muy habitual, pero un adulto que tenga el paladar muy largo o sobre todo amígdalas muy grandes, se le obstruye la vía respiratoria, pero no por sobrepeso. Ya, pero eso no es tan común, ¿no? Es menos frecuente. Por eso te digo, pero nos llegan a la consulta pacientes delgados que son grandes roncadores. Ok, y te lo pregunto de esta manera. Si un paciente que tiene sobrepeso va a tener más probabilidades de roncar, ¿verdad? Así es. Sí. Si ese paciente lleva una vida saludable, cambia la alimentación, baja de peso, ¿podría disminuir su ronquido? Absolutamente. ¿Tener una calidad de vida normal? En términos generales sí, pero tal como les digo, hay que ver caso a caso. Uno ve pacientes adultos en que categóricamente el ronquido y la apnea apareció cuando se pegaron una subida de peso de 10, 15 kilos, claro, en cuyo caso el manejo centralmente es mandarlo al nutriólogo, al especialista, al nutricionista, hacer una dieta y una vida más sana, aumentar la actividad física. Pero hay otro subgrupo que no es menor de pacientes, en los cuales tú puedes ver que tiene o un sobrepeso mínimo o está con el peso normal y que presenta un ronquido muy severo. Entonces, como regla general, para tratar de prevenir el ronquido, muy bien hacer una vida sana, alimentarse bien y combatir el sobrepeso, pero no es el único tratamiento.